Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, que soy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. El Instituto Nacional de Formación Política, la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política y la Secretaría Nacional de Jóvenes de Morena te dan la más cordial bienvenida al ciclo básico de formación ético política crítica, porque todas y todos formamos parte de la Cuarta Transformación. Hola, buenas noches. Sean bienvenidos a este ciclo básico de formación ética política crítica. De antemano pedimos una disculpa por el retraso, tuvimos algunas fallas técnicas, pero bueno, ya estamos aquí. Hoy estamos en el módulo 2 del área histórica, es la sesión 5, con el tema de perspectivas de la Cuarta Transformación. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el doctor Mario Ruiz Sotelo. Voy a leer una muy breve reseña de su trayectoria para que conozcan quién es el doctor Mario Ruiz. Él es doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es licenciado en sociología por la misma universidad. Es profesor titular A de tiempo completo, adscrito al Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Su labor de investigación se centra en torno a temas y proyectos sobre filosofía política en Hispanoamérica, modernidad y globalización y democracia en México. Y pues bien, sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Mario Ruiz Sotelo. Y pues adelante, estimado doctor, y gracias por aceptar nuestra invitación a participar en este ciclo básico de formación ético-política crítica. Te cedo la palabra, por favor. Bien, pues muchas gracias, Víctor, por tu invitación y al doctor Enrique Dussel también por haberme invitado y por, bueno, pues, por la sugerencia de que diéramos esta charla, pues que tiene por finalidad el fortalecimiento de los cuadros políticos de Morena. Y en ese sentido, pues ahora vamos a hablar justamente de las perspectivas de Morena. Y bueno, claro, para eso me parece que es necesario encontrar algunos elementos de fundamentación de esas perspectivas. No se puede desarrollar una visión a futuro si no se tiene una visión del presente y una visión del pasado. Y en ese sentido me parece que es muy importante que ubiquemos cuál es la razón de ser de Morena. ¿Cuál es el papel que juega Morena en la desarticulación de lo que podemos llamar el antiguo sistema político mexicano y la formación de un nuevo sistema político? Que me parece que ahí Morena es protagonista, lo que se llama una transformación, un cambio de régimen. Entonces, en ese sentido, claro, tenemos que tener un buen diagnóstico sobre la naturaleza política de Morena en el pasado, en el presente, y así podemos realizar una perspectiva en el futuro inmediato. Entonces, bueno, tengo una presentación que quiero compartirles. Permítanme un segundo. Pero ahora ya tengo un problema técnico, déjenme resolverlo. Listo. Bueno.
Bien, entonces, nuestra charla, decíamos, se trata de perspectivas de la cuarta transformación. Permítanme, vamos a poner completa ya. ¿Se ve bien? Víctor, ¿todo en orden? Sí, doctor, se ve bien. Bueno, gracias. Bueno, entonces, veamos. Trataremos los siguientes temas. Ustedes saben que esta charla estaba preparada para el miércoles pasado y no la pudimos dar porque había un acto político muy importante, el mensaje de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, yo ya había preparado algo, pero la charla se pospuso porque había que escuchar el mensaje. Y el mensaje, yo creo que vamos a comenzar con el mensaje y con un elemento que justamente me pareció lo más apropiado para esta charla, para entender la perspectiva de Morena, y me refiero a la parte del discurso de López Obrador donde habla que Morena no debe tener dudas en calificarse como un movimiento de izquierda. Y en ese sentido el primer punto se llama justamente así: izquierda. ¿Qué izquierda? ¿Qué entendemos por izquierda? ¿Cuál es la izquierda a la que representa Morena? En realidad hay muchas izquierdas, muchas formas de interpretar la izquierda, y en ese sentido el primer punto es justamente ese. Bueno, y yo les decía que tenemos que hacer un diagnóstico sobre el sistema político mexicano, que es el régimen que está buscando superar Morena. Y en ese sentido, bueno, vamos a ver como segundo punto, el PRI, el partido dominante durante la Guerra Fría. Ese punto es el que quiero tratar. O sea, la naturaleza del PRI en lo que se llamó tradicionalmente el sistema político mexicano, una expresión que hizo famosa Daniel Cosío Villegas, notable politólogo de la década de los 50, 60, 70. Después venimos al Frente Democrático Nacional, PRD, el antecedente inmediato de Morena, que a mí me parece particularmente importante rescatarlo, porque yo ahí anclo lo que yo les decía, la naturaleza política de Morena, que desde mi punto de vista está en el nacionalismo revolucionario crítico del PRI. Voy a explicar eso qué significa. El siguiente paso de este sistema político es lo que yo llamo el cogobierno PRI-PAN, la lucha por la aniquilación de la izquierda, que va de 1988 al 2018. En realidad, esta segunda parte es el régimen que, entiendo yo, tiene que ser superado, está en proceso de superación por Morena, cuando se habla de un nuevo régimen. Y el quinto punto, Morena hacia la consolidación de la izquierda gobernante, que es la perspectiva propiamente dicha. Bueno, entonces, justamente les decía, vamos a comenzar con el meeting de López Obrador en el Zócalo el pasado 1 de diciembre, al cumplirse 3 años. Simbólicamente, en la mitad de su mandato, ya sabemos que López Obrador va a terminar un poco antes que sus antecesores, el 30 de septiembre de 2024, entonces en realidad ya pasó la mitad, pero simbólicamente se conmemoró ese 1 de diciembre. Y entonces, bueno, fue un discurso particularmente emotivo, intenso. López Obrador es un gran articulador de ideas, de discursos, y bueno, pues de ese discurso quiero extraer lo siguiente, la siguiente cita, que todos escuchamos y vamos solamente a recordar. López Obrador dijo: los publicistas del periodo neoliberal, además de la risa fingida, el peinado engominado y la falsedad de la imagen, siempre recomiendan a los candidatos y gobernantes correrse al centro. Es decir, quedar bien con todos. Pues no, eso es un error. El noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones. Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios, no desdibujarlos, no zigzaguear. Si somos auténticos, si hablamos con la verdad y nos pronunciamos por los pobres y por la justicia, mantendremos identidad, y ello puede significar simpatía, no solo de los de abajo, sino también de la gente lúcida y humana de clase media y alta.
con eso basta para enfrentar a las fuerzas conservadoras, a los reaccionarios. Bueno, ahí termina esta cita. Y claro, aquí lo que hay que subrayar es esta definición de la izquierda, esta definición de Morena como un partido de izquierda, justamente, bueno, un partido que dirigió Andrés Manuel López Obrador, el PRD, por estos días ha dicho que no es un partido de izquierda y que es un partido socialdemócrata. Elementos que me parecen interesantes para servir de espejo de lo que no debe ser, ¿no? Y de lo que López Obrador está diciendo que debe ser Morena, un partido de izquierda, que entonces sería el único partido de izquierda, bueno, propiamente dicho, bueno, el PT como un partido aliado, pero el liderazgo de la izquierda entonces estamos claros que es de Morena. Entonces tenemos que preguntarnos qué entendemos por izquierda, porque el término es polisémico y bueno, pues para los críticos de López Obrador, que hay críticos que buscan situarse a la izquierda, dicen que no se trata de un político de izquierda, y entonces, bueno, vamos a entender o vamos a tratar de definir en la medida de lo posible qué es lo que podemos entender por izquierda. Y yo aquí utilizo a varios autores para reforzar esa idea. Entonces, podemos decir que la izquierda se establece desde la realidad que viven los excluidos de un sistema de dominación y, en consecuencia, promueve su liberación. Esto lo estoy tomando un poco de Enrique Dussel. O sea, estamos hablando de los que están en la exclusión de un sistema de dominación. Es claro, como lo ha dicho Norberto Bobbio, sido politólogo italiano, que lo que llamamos izquierda tiene la promoción de la igualdad como una de sus ideas rectoras, aunque no la única. O sea, aquí tenemos lo que dice Bobbio, pues la cuestión de la igualdad como un elemento de la izquierda, lo conocemos bien. Estoy aquí citando un texto de Bobbio que se llama Derecha e Izquierda. Y después pongo como segundo componente, como señala Adolfo Sánchez Vázquez, conocido filósofo de origen español, que estuvo en México y en realidad se hizo mexicano y fue profesor por muchas décadas, fue mi profesor. No puede excluirse la libertad y la democracia, así como tampoco la moral. Aquí Sánchez Vázquez nos agrega otros tres componentes: libertad, democracia y moral. Por lo mismo, el pensamiento que llamamos de izquierda es crítico de la concentración del poder y la riqueza en pocas manos y promueve principios de justicia distributiva, partiendo de la alteridad excluida, ¿no? Esta es un poco la conclusión que yo estoy planteando. Siendo así, podemos decir que bajo diferentes circunstancias fueron de izquierda Espartaco, Bartolomé de las Casas, Tupac Amaru, Miguel Hidalgo, Emiliano Zapata, Martin Luther King, Sor Juana Inés de la Cruz, Olympe de Gouges. O sea, hablamos de Martin Luther King, por ejemplo, un sector racial que estaba excluido, Sor Juana Inés de la Cruz, hablando de las mujeres, Olympe de Gouges, la mujer francesa que habló de la Declaración de los Derechos de las Mujeres, Tupac Amaru, el primer movimiento de independencia en América Latina, Bartolomé de las Casas, defensor de los pueblos originarios, Espartaco, combatiente de la esclavitud en el antiguo Imperio Romano. Bien, bueno, entonces todo esto es de izquierda. Aquí tendríamos pues una perspectiva o una definición que nos permite apuntalar la idea de la izquierda. Y claro, yo menciono estos ejemplos para advertir que la lucha o las luchas de la izquierda son luchas que son milenarias. ¿Ah? Por eso pongo también ahí a Espartaco. No me estoy concentrando en la definición tradicional, que es pues una anécdota que de la Revolución Francesa, que los que querían grandes reformas se sentaban a la izquierda y los que las conservaban estaban a la derecha. De ahí viene ciertamente la denominación, pero los contenidos políticos de una perspectiva y otra los podemos situar mucho más atrás sobre esta base, sobre estos principios con los cuales podemos definir una idea de izquierda. Claro,
Ahí yo señalo estos personajes pues, muy diferentes unos de otros, y en ese entendido podemos decir en efecto que hay muchas izquierdas, ¿sí? Estos que yo estoy proponiendo son elementos básicos para hablar de la izquierda, pero pues ciertamente son muchas izquierdas. El EZLN, pues claro que es un movimiento de izquierda, Morena es una izquierda diferente al EZLN, los movimientos feministas son otros movimientos de izquierda también diferentes, ¿no? Hay izquierda social, izquierda partidista, o, bueno, pues izquierda, llamémosle, de origen guerrillero, como el EZLN, por poner estos tres ejemplos, de muchos más, de los cuales podríamos hablar. En el caso es que hay que decir que esta lucha por la liberación de los que están en una situación de marginación tiene muchos frentes. Bueno, entonces eso es para que veamos, grosso modo, lo que podemos entender como izquierda. Y bueno, entonces ahora vayamos al análisis del sistema político mexicano. Y aquí quiero desentrañar este elemento, este componente importante para este sistema, que fue el PRI. ¿No? El PRI, que bien lo sabemos, pues es el partido que protagonizó la vida política en México por varias décadas, y ahí yo quiero hacer algunas precisiones. El PRI en realidad es el partido dominante durante la Guerra Fría, el Estado benefactor neocolonial. Bueno, me parece que este es un nombre que podemos, con el cual podemos entender esa etapa. Ojo que estoy hablando aquí de 1946 y no de 1929, por lo siguiente, por lo que quiero explicar a continuación. El Partido de la Revolución Mexicana, fundado por Lázaro Cárdenas en 1938, para sustituir al Partido Nacional Revolucionario. El Partido Nacional Revolucionario, que a su vez había sido fundado en 1929, había sostenido una política interior articulada sobre la base de la reforma agraria, las expropiaciones de los latifundios y, por supuesto, del oligopolio petrolero internacional, que lo llevó a confrontarse con grandes potencias. Creo que aquí están algunos de los grandes componentes de la izquierda cardenista, ¿sí? De la izquierda surgida de la Revolución Mexicana, particularmente con el Partido de la Revolución Mexicana, que profundiza lo que era un esbozo en el Partido Nacional Revolucionario. Es decir, lo que quiero señalar es que el Partido de la Revolución Mexicana, por Lázaro Cárdenas, busca no darle continuidad al Partido Nacional Revolucionario, sino romper con ese pasado, ya lo sabemos, ese pasado del callismo, y Lázaro Cárdenas busca profundizar las reformas de la Revolución Mexicana. En otros términos, profundizar el sentido de la izquierda revolucionaria en el poder ahora. Bueno, bien, y después tenemos en materia de política exterior otro componente. El gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas condenó el golpe al gobierno de la Rusia, Finlandia, la del gobierno de Mussolini, Etiopía, así como la de Hitler, Austria. Se hizo pues una política crítica de los regímenes totalitarios, fascistas e imperialistas. Y este es el otro elemento importante para hablar de la izquierda de la Revolución Mexicana. Ir en contra del fascismo italiano, del nazismo alemán, del totalitarismo de la Unión Soviética, de la dictadura en España, y por eso el gobierno de Lázaro Cárdenas se pronunció en favor de la República, y una vez que la República fue vencida por la falange española, por el conservadurismo español, por llamarle así, entonces hubo un rompimiento de relaciones diplomáticas. Pero lo que quiero señalar es que estos son componentes también de izquierda, en los que este partido de la Revolución Mexicana está
urdiendo una nueva perspectiva política, mucho más allá de lo que pudo hacer el Partido Nacional Revolucionario. Nada de eso, ojo, podría continuarse bajo el estigma de la Guerra Fría. Es decir, de la situación política que vino a convertirse en el orden dominante después de la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, la transformación del Partido Nacional Revolucionario PRI, Partido Revolucionario Institucional, significó en consecuencia, la transformación sí del PNR, PRM, PRI, significó en consecuencia la renuncia a tal interpretación de la conducción soberana de México para subordinarse al dominio estadounidense. Esto yo creo que es particularmente importante si queremos hacer la interpretación de lo que es bueno, es que me dicen aquí que la señal no es muy buena. Vamos a ver si aguanta el internet. Bueno, entonces les decía yo, el PRI, pues, más que ser el partido de la revolución o continuador, heredero de la Revolución Mexicana, es el partido que va a estar en el poder a partir de la Guerra Fría. Y a partir de la Guerra Fría hay un orden internacional bajo la hegemonía de los Estados Unidos al que México se tiene que adscribir o se adscribe por la vía de los hechos como parte del orden de la posguerra. Entonces, eso va a significar la claudicación de buena parte de estos principios de la izquierda que había fundado el Partido de la Revolución Mexicana con Lázaro Cárdenas. Por ejemplo, en el PRI vamos a tener gobernantes, presidentes declaradamente anticomunistas. Pienso, bueno, todos pensamos en Gustavo Díaz Ordaz, pero también fue anticomunista Luis Echeverría, y cuidado que también fue anticomunista, aunque pueda sorprender a muchos, Adolfo López Mateos, lo cual lo podemos saber ahora por los archivos desclasificados de la CIA, donde pues se advierte que pues que López Mateos estaba actuando para la CIA. Entonces, bueno, eso quiere decir, o eso nos hace entender por qué el PRI asumió posiciones que eran contrarias a la izquierda. Se convirtió en un enemigo de la izquierda, cosa que nunca hizo, por el contrario, el Partido de la Revolución Mexicana. Entonces, decir que el PRI es la continuación del PRM y del PNR es en realidad desde mi punto de vista, el punto de vista que les estoy aquí presentando, en realidad es un error. Y en ese sentido a mí me parece que la izquierda mexicana tiene la izquierda surgida de la Revolución Mexicana y la izquierda partidista en consecuencia, tiene en el cardenismo su base de fundamentación. Y no es lo mismo el cardenismo que el priismo. Por lo que les voy a señalar a continuación. Lázaro Cárdenas advirtió esto. Recordemos que Lázaro Cárdenas, después de ser presidente, mantuvo un activismo muy importante, un activismo político. Seguramente ustedes han visto estas imágenes de Lázaro Cárdenas junto a el comandante Fidel Castro. La propia reforma agraria que desarrolla Cuba está inspirada en la reforma agraria de Lázaro Cárdenas. Y en ese sentido, claro, la Revolución Cubana, el triunfo el 1 de enero de 1959, eso en alguna medida fue un resquebrajamiento de este orden de la posguerra del que estamos hablando, de la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo occidental y particularmente en América Latina, y por eso es tan importante la posición que se tiene en torno de Cuba. El general Lázaro Cárdenas advirtió que se estaba
dando un giro al régimen de la Revolución Mexicana, a los principios del partido de la Revolución Mexicana que él había formado, y advierte claramente que el PRI no representa la continuidad de el partido que él fundó, que no es el PRI. Y por eso desarrolló en realidad un movimiento opositor dentro de los principios del nacionalismo revolucionario, que fue el Movimiento de Liberación Nacional en 1961. 1961, el año en el que comienza lo que se llama el embargo, el bloqueo a Cuba, el año el intento de invasión estadounidense en Playa Girón. Ese es un giro en América Latina, y México no se abstrajo de ese giro y lo advirtió el general Cárdenas, y por eso forma este movimiento que por la vía de los hechos pues buscaba presionar al PRI y advertir que el gobierno priista se estaba sesgando a la derecha. Y entonces, bueno, en una de los discursos fundacionales del Movimiento de Liberación Nacional, dijo el general Cárdenas: ni en la lucha por la independencia, ni en la reforma, ni en la revolución de 1910 se habían confabulado las fuerzas de las oligarquías dominantes, las del clero político y las del imperialismo norteamericano, como sucede hoy. Vean ustedes que aquí ya nos está hablando justamente el general Cárdenas de las tres transformaciones de las que hablamos hoy en día, de las que habla Morena, de las que habla el gobierno de López Obrador. Y está advirtiendo el general Cárdenas esa amenaza para la izquierda en América Latina y en México en particular. Vean ustedes que el general Cárdenas no se mordía la lengua cuando se hablaba en contra del imperialismo norteamericano, porque su gobierno fue, como lo advertimos, abiertamente antiimperialista. Sigue el general Cárdenas: México, como todos los demás pueblos de América Latina, tiene que organizarse, unirse para la defensa conjunta de sus intereses. Y a esto tiende la asamblea que ustedes se llaman, la Asamblea del Movimiento de Liberación Nacional. Entre los participantes, quiero subrayar esto, se encontraban pues, los jóvenes Eberto Castillo y Cuauhtémoc Cárdenas. Y yo creo que ese no es un dato menor, porque como bien sabemos, Eberto Castillo y Cuauhtémoc Cárdenas, en ese orden, yo diría inclusive hasta en ese orden de aparición y en algún sentido en ese orden de importancia, van a ser los herederos del legado político del general Lázaro Cárdenas. Es decir, de la izquierda mexicana con un planteamiento surgido de la Revolución Mexicana, del nacionalismo revolucionario. ¿Sí? Hay otras izquierdas, ¿no? Paralelamente estaba corriendo pues, el Partido Comunista. El Partido Comunista que pues, donde militó Diego Rivera, Frida Kahlo, David Alfaro de Siqueiros, era otra izquierda, ¿sí? Pues una izquierda ciertamente ligada en muchos sentidos, sus discusiones y sus filias y sus fobias a lo que pasaba en la Unión Soviética. La izquierda de la que les estoy hablando, y claro, en el entendido en que esa es la izquierda a la que pertenece Morena, es otra izquierda. Bueno, después tenemos, ya nos estamos acercando, tuve que hacer este paseo histórico para encontrar eso que es donde yo encuentro el punto de anclaje donde se encuentra Morena, y ya un poco más cerca tenemos el Frente Democrático Nacional, la organización partidista de la izquierda del nacionalismo revolucionario crítico. Es decir, el Movimiento de Liberación Nacional del general Cárdenas no formó exactamente una organización partidaria. Lo harían, por eso mencioné a los dos herederos del general Cárdenas, Eberto Castillo, quien formó el Partido Mexicano de los Trabajadores a principios de los años 70, y Cuauhtémoc Cárdenas, que desarrolló
pretendió mantener los principios del nacionalismo revolucionario dentro del PRI hasta que se desprende de ese partido en torno a las elecciones de 1988. Y entonces por eso podemos decir que la corriente democrática al interior del PRI manifestó su oposición a la política neoliberal instrumentada por el entonces presidente Miguel de la Madrid. Sus objetivos eran primordialmente dos. Ya sabemos que en la corriente democrática estaba el general Cárdenas, estaba el ingeniero Cárdenas, Porfirio Muñoz Lerdo y Ifigenia Martínez. Después se uniría López Obrador ya en el Frente Democrático Nacional. López Obrador también en esa época estaba en el PRI. Bueno, los elementos, decía yo, que construye la corriente democrática son dos, sus objetivos: que el futuro candidato presidencial fuera elegido por las bases del partido. Un principio realmente importantísimo, porque como bien sabemos, pues una de las reglas no escritas de lo que se llamaba el sistema político mexicano, que le podríamos llamar el sistema político mexicano de partido dominante, o sea, el PRI, pues el presidente elegía a su sucesor, el famoso dedazo, ¿no? Era entonces el objetivo de la corriente democrática desmantelar esa forma realmente vergonzosa de sucesión. Y B, evitar que el siguiente presidente continuara la política instrumentada por de la Madrid. Es decir, el neoliberalismo, porque esta corriente entendió, creo que con mucho tino, que no había nada más antagónico a los principios del nacionalismo revolucionario, de los que hablamos que constituyeron o tuvieron su momento de mayor esplendor con Lázaro Cárdenas, que el neoliberalismo. El neoliberalismo significaba enterrar los principios surgidos de la Revolución Mexicana. El ingeniero Cárdenas se mantuvo en el PRI porque creyó que era la vía para que esos principios pudieran seguirse desarrollando, hasta que entendió que ya no podía ser así. Y entonces, bueno, ahí le puse 86, obviamente me equivoqué porque es 88, pero puse 86, mi confusión fue porque en el 86 surge la corriente democrática. Bueno, entonces sí, que no se designara al sucesor, y aquí hace rato hice alusión a Daniel Cosío Villegas, que me parece que hizo la caracterización más atinada de este sistema político, del PRI surgido de la Segunda Guerra Mundial, o sea, a partir de 1946. La monarquía absoluta, sexenal, hereditaria, en línea transversa, ¿no? Es así le llama Daniel Cosío Villegas, monarquía absoluta, sexenal, porque en realidad la división de poderes pues era una ficción. Los tres poderes tenían que ver con el presidente en turno, y el presidente en turno heredaba el gobierno al candidato del PRI, que ya se sabía que iba a ganar, y entonces era una especie de herencia. Y aquí, pues me parece que esta es una caracterización brillante, y creo que es la mejor que se ha hecho y que puede hacerse con respecto a lo que caracterizó, a lo que dominó en el PRI. Ciertamente aquí también podemos decir que opera en el PNR y en el PRM, el Partido Nacional Revolucionario y el Partido de la Revolución Mexicana. La izquierda socialista, unificada en el PMS, decidió apoyar al candidato surgido de la corriente democrática, que yo creo que ese es otro componente muy importante. El Partido Mexicano Socialista estuvo constituido por la fusión en 1987 del Partido Mexicano de los Trabajadores que fundó Alberto Castillo, del que hablé antes, y el Partido Socialista Unificado de México, que a su vez era el heredero del Partido Comunista Mexicano, formado en 1919. En 1981 este partido se fusionó con otras organizaciones de izquierda y
cambió su nombre a Partido Socialista Unificado de México. Entonces, esta izquierda socialista, que en realidad la socialista es del Partido Socialista Unificado de México, el Partido Mexicano de los Trabajadores de Berto Castillo, no era exactamente socialista, sino que era la reivindicación de los principios del nacionalismo revolucionario. Este partido, de hecho, tenía como símbolo, pues, un símbolo en agua que significa movimiento, Olin. Y entonces, bueno, pero esas dos izquierdas se fusionaron en el PNS y claro, entendieron, sobre todo el ingeniero Castillo, entendieron que el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas era un liderazgo histórico y entonces aquí tenemos, pues yo creo que uno de los momentos más importantes en la historia de la izquierda partidaria, la fusión entre la corriente democrática y pues la izquierda partidista que venía trabajando de alguna manera con estos dos partidos desde 1919. Pero insisto, lo que en realidad convocó al común de la población, lo que generó un movimiento popular fue la reivindicación de esas demandas que vienen de la Revolución Mexicana. Eso es una hipótesis que también les estoy presentando, en contraposición a la idea de los liderazgos carismáticos. Cuando aludimos la idea de que se trata de que Cárdenas fue un líder carismático y que López Obrador es un líder carismático, estamos pensando que los movimientos los hacen los líderes y no que los líderes son hechos por los movimientos. Y prácticamente estamos pensando que, bueno, ese fenómeno se puede dar, pero me parece que no es el caso, porque aquí estamos hablando que en realidad los movimientos sociales que están detrás de estos liderazgos vienen de una insurrección cívica que estos líderes supieron despertar ciertamente, pero que estaba ya ahí en el entendido en que el neoliberalismo estaba desmantelando los principios que le habían dado razón de ser al régimen político vigente, a la constitución vigente, que eran los principios emanados de la Revolución Mexicana. Bueno, entonces, esta es la explicación del liderazgo que presento. Los liderazgos democráticos no surgen por el carisma, sino por la necesidad de enfrentar un gobierno oligárquico. Y bueno, para fundamentar esta idea, me voy pues nada menos que a Maquiavelo. Y aquí lo cito en el capítulo 9 del Príncipe. Dice Maquiavelo: el pueblo atribuye reputación a uno solo cuando ve que no puede resistir a los grandes y le hace príncipe para ser defendido por su autoridad. Vean qué sencilla definición de liderazgo popular nos da Maquiavelo. Primero nos habla de un protagonista. El pueblo atribuye reputación a uno solo. Es decir, aquí Maquiavelo nos está diciendo que esta actividad política viene del pueblo, entendido el pueblo como una parte de la población que está pensando por su cuenta, que está criticando por su cuenta, que está advirtiendo que hay un peligro y entonces le atribuye, dice Maquiavelo, reputación a uno solo, forma un liderazgo porque el pueblo no puede resistir a los grandes. Es decir, cuando dice a los grandes, podemos entenderlo como un poder oligárquico. Y ese pueblo le hace príncipe, o sea, le da una autoridad. Y claro, eso quiere decir que este gobernante se debe al pueblo. El pueblo, pues sí, entendido como bueno, hay una definición que tú se la ha recuperado de Gramsci,
bloque social de los oprimidos, como un movimiento social participativo, activo, con un sentido perfectamente orientado, con objetivos que en buena medida pues, va a apuntalar ese dirigente que está formando, ¿sí? Pero aquí se ve claro que a diferencia de la famosa definición de Weber, no es el carisma el que está detrás de ese gobernante, sino es el pueblo. Y después voy a una definición que desprendida de este planteamiento de Maquiavelo hace Enrique Dussel. Y cito ahora a Dussel: el mismo pueblo emerge como un actor colectivo desde una pluralidad de movimientos y demandas. El mismo pueblo en formación inviste al liderazgo. Subrayo esto de el mismo pueblo en formación, porque el pueblo como tal no es que esté formado de suyo en cuanto a un actor político que tiene una actividad definida. El pueblo puede estar adormecido, o la población puede estar adormecida, y se convierte en pueblo justamente por lo que advierte Maquiavelo, cuando advierte que hay un peligro y no puede resistir a los grandes, a los poderes oligárquicos, a los poderes que van en contra de los intereses populares. Prosigo con la cita de Dussel. El mismo pueblo en formación inviste al liderazgo de un poder simbólico como instrumento de unidad, como coadyuvante en la construcción de un proyecto de hegemonía, del pasaje de la pasividad tradicional a la acción creadora, de la obediencia cómplice a la agencia innovadora. El que ejerce dicho liderazgo debe tener plena conciencia de los límites de un poder simbólico que es siempre delegado e investido por el pueblo, que es la única sede soberana. Bueno, esta es una definición, les decía yo, inspirada en la de Maquiavelo, por supuesto, mucho más completa, mucho más acabada, porque aquí ciertamente Maquiavelo ya nos está diciendo de una forma que cuando dice que el pueblo atribuye reputación, que hay una soberanía en el pueblo. Y entonces, bueno, claro, es muy importante que esto que dice Dussel debe tener plena conciencia de los límites de un poder simbólico, que es siempre delegado, es decir, ese gobernante, dicho en términos zapatistas, debe mandar obedeciendo estos componentes que están detrás de la irrupción de esa insurrección popular. ¿Sí? Que en este caso, en el caso que nos ocupa, pues lo reitero, son los principios que vienen del nacionalismo revolucionario que antes enumeramos. Y bueno, vamos a seguir hablando de ello. El antiimperialismo, la reforma agraria, en fin, todos estos elementos que nos hablan de un régimen de opresión, el régimen porfiriano, que buscó desmantelar la Revolución Mexicana. Entonces, bueno, por eso es que en realidad no es que sean dos líderes carismáticos, sino son dos líderes importantes que tuvieron la misión de ser receptores de estas demandas populares. Son líderes que no se explican sin esta movilización popular detrás. Y claro, eso quiere decir que desde 1986 hasta la fecha, la izquierda mexicana ha sido dependiente de estos liderazgos. O sea, estamos ya hablando ya de un tiempo bastante prolongado. Ya son 35 años de esta forma de organización que tiene la izquierda partidista mexicana. Decimos que esta es una forma de izquierda, hablamos de que hay diferentes izquierdas, nosotros nos estamos
estamos ocupando de esta. Bueno, entonces, el cuarto punto, el cogobierno, PRI-PAN, la lucha por la aniquilación de la izquierda, 1988-2018. Bueno, y esto, claro, pues es lo que regularmente conocemos como neoliberalismo. El neoliberalismo comenzó con Miguel de la Madrid, como yo decía antes y todos sabemos, pero eso es en cuanto al sistema económico, que ciertamente Miguel de la Madrid inició, pero justamente debido a esta insurrección popular, esa élite en el poder neoliberal entendió que había que hacer algo diferente, que ya ese régimen político de partido dominante, el PRI, ya no se sostenía. No se sostenía que en las elecciones de 1988, como bien sabemos, hubo un gran fraude electoral. Y bueno, muchos suponemos, es de suponerse, que ese fraude electoral le quitó el triunfo legítimo a no solo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, sino al movimiento de izquierda que estaba irrumpiendo en ese momento. Movimiento de izquierda que, de acuerdo con la hipótesis que presento, viene desde 1961 y que busca recuperar los principios de la Revolución Mexicana, esta izquierda. Que claro, finalmente la izquierda socialista que venía del Partido Comunista Mexicano se ciñó a esas demandas. Bueno, entonces, este régimen surgido del fraude electoral de 1988 es en realidad el cogobierno PRI-PAN, ¿no? Lo que todos conocemos como el PRIAN. Tiene esta razón de ser. Tiene como componente político la alianza de facto PRI-PAN, mientras que en materia económica el objetivo primordial era ampliar las reformas neoliberales, mantenerlas, lo que significaba la desaparición de los principios del nacionalismo revolucionario. Las reformas desarrolladas en efecto parecieron finalmente no dejar rastro de aquel modelo de principios del siglo XX, lo que en cierta forma tendría que haber significado el triunfo histórico del dicho planteamiento neoliberal. Y ahí, bueno, inclusive el PAN, el ingeniero Eberto Castillo tenía una frase muy buena para hablar de este régimen que surge en 1988. El PAN propone y el PRI dispone. Y algunos panistas lo dijeron abiertamente en diferentes momentos. Yo recuerdo a Bravo Mena diciendo que era un triunfo histórico del PAN, o Luis H. Álvarez diciendo que reconocían y que en alguna medida convalidaron el fraude de 1988 porque Carlos Salinas les dijo que iba a gobernar con el proyecto histórico del PAN. Entonces, claro que aquí ya aquel viejo régimen había desaparecido y entonces tenemos, pues sí, un cogobierno que donde estos dos partidos van a aliarse con la finalidad de evitar que los movimientos de izquierda tomaran parte del poder político. Los movimientos de izquierda, y aquí estoy hablando de las diferentes izquierdas, por supuesto la izquierda partidaria, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo hostilizaron a la izquierda electoral, generaron inclusive centenas de muertos del naciente Partido de la Revolución Mexicana, perdón, de la Revolución Democrática. Que bueno, ciertamente no lo había mencionado por lo obvio. La unión entre el Frente Democrático Nacional y el Partido Mexicano Socialista dio por resultado la formación del Partido de la Revolución Democrática. Y bueno, esta alianza va a buscar a toda costa que este partido no llegue al poder. Régimen, podemos llamarlo así, comienza con el fraude del 88 y no va a vacilar en cometer fraudes en los estados en diferentes momentos,
Y por supuesto, el fraude del 2006 no puede entenderse si no estamos aludiendo, pues, este gobierno, este cogobierno que de facto estaba dominando la vida política nacional en estos 30 años. Bueno, y claro, en ese sentido, pues no se puede hablar desde mi punto de vista de que, o se habla de una transición a la democracia, pero en todo caso no de una consolidación democrática, porque las alternativas de izquierda se permitieron, por llamarla así, pues en algunos lugares como la Ciudad de México y en algunos estados también, pero no en la vida, en la presidencia de la República, que la vida política nacional no estuviera gobernada por un partido de izquierda. Ese fue pues el objetivo que pudieron, digamos, mantener vigente hasta el 2018, como todos conocemos. Bueno, ahora sí llegamos ya a Morena, ya vimos todo lo que está detrás de Morena. ¿Y de dónde viene la herencia de Morena? ¿Y por qué la Morena es un partido de izquierda? ¿Y de dónde viene la izquierda de Morena? No le corresponde solamente digamos, a la dirigencia de Morena, sino a esta movilización social que está detrás y que tiene esta onda raíz de la que he hablado. Y entonces, bueno, aquí digamos que a partir de este momento ya vamos hacia el objetivo final de nuestra conferencia, que es la prospectiva, la consolidación de la izquierda al gobernante, que me parece que ese es el principal objetivo de Morena. Morena ya obtuvo un objetivo importante que era consolidar la democracia. Y cuando digo Morena, en realidad más bien tendría que decir el pueblo mexicano. Por eso planteo lo siguiente. ¿Era necesario el triunfo de Morena para hablar del fin de la transición y el inicio de la consolidación de la democracia? Mi respuesta es definitivamente sí lo era. La razón es que tanto en el primer periodo analizado, el del PRI, como en el segundo, el del PRIAN, los fundamentos de su construcción tenían como componente la necesidad de obstaculizar toda propuesta de izquierda, con lo cual no se cumplía con el requisito de elecciones libres y equitativas. Ciertamente el PRI, lo subrayo, fue un partido de anti-izquierda, anticomunista, y bueno, quizá algunos presidentes fueron menos que otros, pero dado lo que yo señalaba, el orden mundial, la Guerra Fría, el PRI entró en ese orden de ideas. Y entonces, digo, el 68 no se explica sino por eso, por el temor a que la izquierda tuviera algún tipo de participación en el poder. No es lo mismo que el Partido de la Revolución Mexicana, ¿se dan cuenta? Porque en realidad es un grave error decir que el PRI gobierna desde 1929. El PRI gobernó desde 1946 y tiene diferencias muy serias con el partido de Lázaro Cárdenas. Entonces, porque el PRI es de antiizquierda y se alió con el PAN justamente para mantener esta idea de antiizquierda, esta animadversión a la izquierda. Por eso es tan importante el triunfo de Morena, porque el triunfo de Morena, el triunfo popular que está detrás del 2018, es el vencer estas resistencias construidas desde 1946. Ambas etapas pues están comunicadas por el autoritarismo y por lo mismo fueron profundamente antidemocráticas. En ese sentido, no se puede hablar de consolidación democrática ni en el primer periodo, por supuesto, ni en el segundo, como lo hacen algunos colegas, que ya dicen, bueno, el hecho de que ya hubiera alternancia en la Ciudad de México implicaba que ya se podría hablar de democracia, etcétera. La perspectiva que planteo es que eso no es correcto,
debido a que la razón de ser de la alianza era evitar el triunfo de la izquierda, que el país fuera conducido por una fuerza de izquierda. Y claro, tuvo que haber una participación masiva para hacer posible ese triunfo. Y se dan cuenta que no es el triunfo de López Obrador, es el triunfo de un movimiento que tenía décadas de formación y que se arraiga con la propia Revolución Mexicana. ¿Por qué tuvo éxito el ZLN? Pues porque es el ejército zapatista, porque es la reivindicación de un elemento de la Revolución Mexicana, lo que forma el imaginario político, el imaginario de izquierda en México, es la Revolución Mexicana. Por eso he sido tan enfático, y por eso me parece que ahí está la razón de ser de la izquierda de Morena, ¿no? Porque un poco comenzamos la conferencia con esta pregunta, con este planteamiento del presidente y la pregunta, bueno, ¿de qué izquierda estamos hablando? Y creo que ya hemos avanzado al respecto. Bueno, el triunfo de Morena en ese sentido es de forma y fondo. De forma porque hoy puede plantearse como nunca antes que en México hubo elecciones presidenciales democráticas y que consecuentemente puede seguir habiéndolas. Esto es muy importante. Y por eso esa es la consolidación democrática que le corresponde hacer a Morena, ¿sí? Y que no podría hablarse de consolidación sin el triunfo de Morena, por lo que he dicho anteriormente. Entonces, esto indica que a diferencia del 2000, ahora podemos hablar de una alternancia auténtica. Bueno, la alternancia de Vicente Fox, digo, en su momento generó una gran expectativa y muchos hablaron de que ya se había consolidado la democracia en México, pero hoy nos mueve a la risa lo que significó Vicente Fox. No hubo alternancia por las razones que he esgrimido. En realidad simplemente consolidó esa alianza PRI-PAN que se había forjado 12 años antes. Ahora podemos hablar de una alternancia auténtica y que la competencia electoral debe ejercerse de manera equitativa, ¿no? Yo creo que las elecciones pasadas fueron una buena prueba para Morena y creo que aquí inclusive la oposición a López Obrador, que es una oposición feroz, en realidad no puede argumentar que no fueron unas elecciones democráticas. Entonces, bueno, esto es un primer paso. Esto es que parece vislumbrarse un punto firme para hablar de consolidación democrática, ahora sí. Y de fondo, la anterior era de forma, porque se trata de la primera oportunidad desde 1940 de construir un gobierno con orientación de izquierda, capaz de ofrecer una alternativa al neoliberalismo en las últimas 4 décadas. En efecto, bajo la inspiración de los principios del nacionalismo revolucionario. Entonces, claro, siempre decíamos, pues es que el último gobernante de izquierda fue Lázaro Cárdenas. Pues sí, porque Lázaro Cárdenas fue el presidente de la Revolución Mexicana. Y los demás, pues en realidad, poco a poco se fue perdiendo y se fue traicionando por las razones que he argumentado, por el contexto internacional, y hasta ahora podemos decir que se tiene un gobierno de izquierda, pero se fijan, esa izquierda es esta izquierda de la que habló el propio presidente en su momento, Cárdenas, ¿no? Y sin eso no podemos explicar, desde mi punto de vista, el carácter masivo que tuvieron las campañas de Cuauhtémoc Cárdenas y de López Obrador. Otro elemento que quiero considerar, hasta ahora solamente he hablado de México, pero en realidad la pregunta cabe, ¿debe considerarse la victoria de Morena como parte de los triunfos conseguidos por la izquierda latinoamericana en las últimas 2 décadas? Y aquí sí, en efecto, estamos hablando del triunfo de Chávez, del triunfo de Correa, del triunfo de Chávez en Venezuela, de Correa en Ecuador, de Lugo en Paraguay, de Tabaré Vázquez en Uruguay, de Lula en Brasil. Pues no parece caber duda que en efecto hablamos de un fenómeno
que forma parte de la historia común de la región a la que México pertenece de sus orígenes. Y yo creo que esta es una prueba. Todos estos fenómenos de transición política, pues son semejantes en América Latina. En cada país, por supuesto, tienen su propia carta de naturalidad, pero indudablemente que están incardinados unos con otros. ¿Por qué? Pues porque la realidad histórica a la que pertenece México no es, ojo, la realidad de América del Norte, es la realidad de América Latina. En México no estamos viviendo fenómenos políticos como los de Estados Unidos, estamos viviendo fenómenos políticos como los de América Latina porque a ella pertenecemos. Y de hecho puede señalarse, señalo aquí, que fue la realidad mexicana la primera en promover una alternativa diferente de izquierda, cuando en 1988 surgió una tercera opción que chocaba con los dos grandes partidos tradicionales. O sea, en realidad todos estos movimientos de izquierda, de Chávez, que gana las elecciones en 1998, pero en realidad el fenómeno tuvo su primera expresión en México, en esto de lo que hemos hablado, en 1988, porque, pues digamos, aquí digo como la semejanza del bipartidismo estadounidense, dos partidos de derecha, ¿no? El PRI y el PAN, y entonces podía haber una simulación democrática entre uno y otro. Pero a partir del 88 surgió la necesidad de una opción de izquierda diferente a la tradicional. Eso surge en México, se desarrolla en otros países de América Latina y también se desarrollan los movimientos populares, desarrollan la necesidad de liderazgos representativos, simbólicos, y hacen con esta función que hablamos de con Maquiavelo y conduce de formar un liderazgo con el fin de desmantelar los poderes oligárquicos establecidos. Bueno, y ya finalmente, pues, ¿cuáles son los elementos que se requieren para profundizar la perspectiva de izquierda, que es la perspectiva de Morena, o que tiene que ser la perspectiva de Morena porque es la razón de ser de Morena? Si Morena no se confesara de izquierda, no tendría ninguna razón de ser. Si el PRD desapareció por la vía de los hechos, pues desapareció porque empezaron a decir sus dirigentes que había que crear una izquierda moderna o una izquierda socialdemócrata, ¿no? Y la socialdemocracia, pues es un movimiento que viene, pues, de algunos países europeos que aceptan a plenitud el capitalismo y que buscan una administración del estado de bienestar. Ciertamente López Obrador por ahí ha tenido algunos coqueteos cuando evoca Dinamarca y demás, pero esa no es la corriente que representa a la izquierda mexicana, no es la socialdemocracia, porque esa no está arraigada en los sentimientos populares, ¿no? En los sentimientos populares, en el imaginario popular, en el imaginario de izquierda, está Villa, está Zapata, que son, en algún sentido, caudillos vivos. Y en ese sentido, claro, cuando hablamos de izquierda mexicana, estamos hablando de esa herencia. Entonces, en la perspectiva me parece que hay estos 6 puntos que propongo. La consolidación democrática, ¿sí? O sea, ya vimos que con el Morena comienza la consolidación democrática. Y en ese sentido, bueno, actualmente se está hablando de una reforma al INE, una nueva reforma democrática. Yo diría que esa reforma tiene que asegurar la representación de mayorías y minorías. Y aquí esta idea que el propio López Obrador ha señalado de revisar, inclusive algunos hablan de suprimir la representación proporcional, pues me parece que es un despropósito. La democracia auténtica sabe que tienen que estar representados todos, mayorías y minorías. Entonces, en esta reforma tendría más bien que asegurarse que la proporción de los votantes esté bien articulada en la Cámara de Diputados.
la mejor forma de su consolidación es completar la democracia representativa con la participativa. Aquí sí yo creo que López Obrador ha avanzado bastante, aunque todavía se puede hacer mucho más con esto de la democracia representativa. Digo, estas consultas, como la que se hizo para el aeropuerto, para decidir si el aeropuerto de Texcoco se hacía o no, que fue antes de que López Obrador entrara al poder, tendría que haber más consultas como esa, ¿no? Hubo una consulta que fue en agosto pasado, ¿no? Ya ni la recuerdo bien, porque se suponía que de esa consulta iban a salir los juicios a los expresidentes, y vean ustedes que hasta ahora eso ha sido un fracaso. Y también hay que cuidar mucho este valioso elemento de las consultas, de la democracia participativa, que desde mi punto de vista, el punto de vista que presento, es la mejor forma de consolidar la democracia, pero todavía hay que hacer mucho, mucho al respecto. E insisto, este ejercicio que se hizo hace unos meses, en realidad hasta ahora es un fracaso. Habría que afinar mucho, mucho esto. Y esto de la revocación de mandato, pues, y que en realidad, pues, Morena, yo creo que acertadamente lo está promoviendo como una ratificación, pues, lo que busca es, más que la ratificación de López Obrador, es articular este mecanismo de la participación popular. Entonces, yo creo que aquí la reforma tiene que ir en ese sentido. Y le pongo ahí sufragio efectivo para recordar que esto es una demanda también surgida de la Revolución Mexicana, ¿no? Esto viene de la Revolución Maderista. Yo dije que está vivo Miguel Zapata, pues también está vivo Madero. Y bueno, porque estas son las fuentes de inspiración de un movimiento de izquierda. Es la hipótesis que estoy presentando. Y en ese sentido, claro, esta es una tarea muy importante que tiene Morena, y es una tarea de izquierda. Es lo que no hizo el PRI y lo que no hizo el PAN, por tenerle miedo a la democracia, por tenerle miedo al pueblo. Morena no puede caer en eso, y tiene que, todavía es una tarea pendiente. No sé si la pueda desarrollar del todo López Obrador, pero si no la puede hacer él, Morena lo tendría que hacer en sucesivo. Dos, la construcción de la democracia partidaria. Sí, la democracia partidaria, hay un hecho vergonzoso y que parece normal y que no debiera parecer normal, que en los partidos no se pueden hacer elecciones democráticas que terminan siendo viciadas, como pasó con el PRD. Y entonces se acude a las encuestas. Pero, con el perdón, y aquí también es una discrepancia que tengo con López Obrador, una encuesta no habla de democracia, porque para que exista una democracia partidaria debe haber discusión y debe haber una confrontación de ideas entre los aspirantes y entre los participantes, no solamente del partido, sino los simpatizantes. Y eso se logra con un proceso electoral, no con una encuesta. Y ahí tendría que ocurrir lo que existe en otros países de América Latina, que pues el organismo electoral organiza las elecciones primarias de los partidos. Eso ocurre en Honduras, eso ocurre en Argentina, eso ocurre en Bolivia, y eso ya que ocurre desde mi punto de vista en México. Tenemos una reforma democrática auténtica. Formación de cuadros, pues en lo que estamos. Después de AMLO, se terminó la era de los líderes populares de excepción, que quede claro. De hecho, ya decía yo, tenemos un tiempo muy largo dependiendo de los líderes populares de excepción, Cuauhtémoc Cárdenas, López Obrador. Y para eso es la formación de cuadros, ¿no? Que ya no se requiera del gran líder, porque no hay otro líder después de López Obrador, porque este tipo de liderazgos son efímeros y son excepcionales. Entonces, esto solamente se puede hacer con cuadros bien formados políticamente, que
que no sean, pues, digo, pensemos, ahora sí que los errores que cometió el PRD, los errores que cometió el PRI, arribistas bueno, pues que estaban en la posición de servirse del poder y no servir a la población de la cual depende. Entonces, bueno, pues eso me parece que es algo muy importante que está en la perspectiva de Morena. Consolidar la fortaleza de la conducción económica del Estado. Bueno, sí, yo creo que esto es algo que comparten los movimientos de izquierda, por supuesto de la Revolución Mexicana, la izquierda socialista en buena medida también. El Estado y no el mercado es el que debe conducir la economía del país. Y en ese sentido, claro, la reforma energética es un elemento valioso, pero no es el único, ¿no? Y en ese sentido, Morena no debe perder de vista que un partido de izquierda tiene este elemento como prioritario. Es lo antagónico del neoliberalismo. En el neoliberalismo, el mercado es el que conduce el Estado. Y bueno, en ese sentido, este principio no debe olvidarse. En el 5 pongo realizar una especie de nueva reforma agraria, en el entendido que esto también está en el imaginario de izquierda del pueblo mexicano, y de que la situación en el campo es una situación que es en algunos sentidos muy trágica. Por ejemplo, estoy pensando en López Obrador habla de uno de sus asesores, el Sanquitín, que le dijo que separar el poder político del poder económico. Sanquitín en Baja California, que es una de las muchas regiones en Baja California, en Sonora, en Sinaloa, donde los campesinos de Guerrero, de Oaxaca, van a contratarse como peones. Es decir, la tierra que tienen no les sirve para producir. Y entonces tenemos un fenómeno de peonazgo, algo parecido a lo que había en la época anterior a la Revolución Mexicana. Y aquí me temo que hay que hacer algo más que dar apoyos y algo más que sembrando vida. Hay que hacer algo así como una nueva reforma agraria. Hay que revisar la participación de los campesinos, los campesinos que están en esta. No son todos los campesinos, por eso estoy hablando de algunas regiones que me consta que están en una situación de pobreza, y ahí también tiene que tener la izquierda de Morena. Y finalmente, señalo acá la vinculación con los países, con sus pares latinoamericanos. El triunfo de López Obrador, de hecho, vino a inaugurar una especie de segundo momento de los gobiernos de izquierda en América Latina, que no tiene las características de la primera etapa, que fue una etapa de mucha confrontación con Estados Unidos, el discurso antiimperialista, todavía la influencia fuerte de Fidel Castro. Esta es una izquierda, digamos, que ha moderado ese lenguaje, el propio López Obrador. Vean ustedes el discurso tan interesante que emitió el 24 de julio, el día en que se conmemora el natalicio de Simón Bolívar, uno de los actos conmemorativos de este año, y que ustedes saben sirvió para inaugurar la reunión de la CELAC, para reír a la CELAC. Me parece que ese vínculo con los pares latinoamericanos es muy importante, porque si bien es cierto que el gobierno mexicano ha entendido que una herencia del neoliberalismo más radical
que es el Tratado de Libre Comercio, es muy difícil desmantelarlo. Digamos que una forma de atenuarlo es buscar una alianza con los pares latinoamericanos, con los movimientos de izquierda latinoamericanos. Bueno, entonces, desde mi punto de vista, por ahí estaría la perspectiva de Morena como un partido de izquierda, y me parece que estamos hablando pues de una visión histórica, porque Morena ha en alguna medida servido como vía de expresión de movimientos sociales arraigados pues durante todo el siglo XX mexicano, y no puede hacer caso omiso de esa responsabilidad. Muy bien, bueno, pues por mi parte sería todo, y pues espero las preguntas que tengan a bien hacer, si fuera el caso. Adelante entonces, Víctor. Gracias, estimado doctor Mario Ruiz. Pues sí, mira, aquí hay varias preguntas que están haciendo en el chat. Si quieres te voy diciendo una y la contestas y luego te digo la otra y así nos vamos. ¿Te parece bien? De acuerdo. Ok. Mira, la primera que nos plantean aquí en el chat. Bueno, aquí Heriberto Acuña Campa dice, esta ya se podría dar por contestada porque él pregunta, ¿qué elementos puedes señalar para plantear la perspectiva de la 4T, que son los últimos que mencionaste? Y José Enríquez Palencia dice, desde el punto de vista del ponente, ¿la izquierda de Morena será capaz de dar el salto a un régimen político distinto, incluido un sistema económico distinto? ¿Y cuál sería este? Te doy la palabra, doctor. Bueno, yo espero que sea capaz. Hasta ahorita está siendo capaz, con un gobierno, yo diría, mesurado, ¿no? Que es en ese sentido. O sea, López Obrador, por ejemplo, dice no más concesiones mineras, pero no está revocando las concesiones que ya se hicieron, y que, como él mismo dice, generaron una situación neocolonial, ¿no? Yo ahí hablé del Estado benefactor neocolonial, que fue el que presidió el PRI, y el neoliberalismo es en realidad también neocolonial. Y en ese sentido, claro, el gobierno de López Obrador tiene que ser, y yo creo que lo está haciendo en alguna medida, buscar la descolonización. López Obrador es muy hábil, sobre todo para la descolonización del imaginario político mexicano. Su manejo de la historia de México, sus clases de historia que da todos los días, en alguna medida tienen esa perspectiva, y entonces él apunta que hay pues una realidad colonial con las mineras, por ejemplo, y bueno, pues la reforma energética que hizo Peña Nieto, pues está también en esa tesitura. Entonces, bueno, López Obrador ha buscado la contención de esa política neoliberal, y claro, se tendría que revertir paulatinamente, si no, no hablaríamos de un gobierno de izquierda. Entonces, creo que ya hay una mesuración muy hábil por parte de López Obrador, y creo que tendría que ir en esa perspectiva. Pero claro, eso no se puede hacer en un sexenio. Hay un término que podemos encontrar también en la filosofía política de Enrique Dussel, y que ha asumido López Obrador: la transformación. La transformación que no es el reformismo, pero que tampoco es exactamente una revolución, es un punto medio, ¿sí? Las transformaciones no pueden ser radicales, pero tienen que ser paulatinas, y tienen que ser cada vez más profundas. Y en ese sentido, yo veo que la contención de la agresividad de la ortodoxia neoliberal
ya le está desarrollando López Obrador, contención, digo, igual el Tratado de Libre Comercio, no hay nada más neoliberal que el Tratado de Libre Comercio, y López Obrador ha asumido que no se puede desmantelar. Entonces, bueno, pues se tiene que trabajar con eso, ¿no? Y se tiene que, con eso, con esa parte de la realidad que no se puede desmantelar de la noche a la mañana, tener una perspectiva que nos ayude a paulatinamente irle regresando la soberanía económica al Estado mexicano. Entonces, sí, yo creo que lo puede hacer si es que puede estar en el poder, Morena, en esta línea, más de un sexenio, porque no es una labor que se pueda construir de la noche a la mañana, no son ya las revoluciones, o sea, ya no hay un Fidel Castro, ya ese modelo ya no se está viviendo en América Latina, ¿no? Son transformaciones que se logran de manera paulatina. Gracias por tu respuesta, doctor. Mira, hay otra pregunta que dice, ¿el liderazgo carismático de AMLO debilita la institucionalidad que pretende construir la cuarta transformación? Bueno, lo que yo sostengo, es que no es un liderazgo carismático, ¿sí? Sino que es un liderazgo que viene de un movimiento popular que formó a ese líder y que en realidad es el mismo movimiento que formó a Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, yo creo, pero claro, es un liderazgo fuerte, es un liderazgo de excepción. Es un liderazgo que implica en efecto una cierta concentración de las decisiones en el líder, pues eso es una parte intrínseca de esta etapa. Y por eso yo decía cuando hablaba de la perspectiva, ese liderazgo se acaba con López Obrador. López Obrador, creo que pues que de manera atinada, dice, lo decía muy reiteradamente, en los primeros meses de su gobierno, no me voy a reelegir, ¿no? Claro, ¿cómo no se va a reelegir? Pues no puede reelegirse, ¿no? Pero pues era algo que algunos hubieran podido proponer, como en otros países de América Latina ocurrió. Entonces, bueno, López Obrador en ese sentido entiende perfectamente que este tipo de liderazgo tiene un fin, y él ha dicho, cuando yo termine mi sexenio, yo no seguiré más en política. No sabemos si lo cumpla, pero por lo pronto sí sabemos que lo ha dicho, que parece ser su propósito. Y entonces, bueno, me parece que ese liderazgo tiene una finalidad, que es la de articular, la de echar a andar la transformación. Sin un líder así, por eso citaba yo a Maquiavelo, esto no se puede echar a andar, o sea, históricamente, por eso estoy citando un autor del siglo XVI, que entiende que esos liderazgos se dan. Entonces, bueno, esa es su función, y en ese sentido me parece que hay que entender el fenómeno de ese liderazgo de esa manera. Gracias, doctor. Otra pregunta, mira, de Paco Zamora. Dice, dado a este acontecimiento histórico en el 2008, donde contamos con un gran líder, ¿qué se está haciendo para incubar nuevos y futuros líderes? México carece de ciudadanos por un lado y por otro líderes comprometidos con México. ¿Qué plan de continuidad se tendrá cuando salga AMLO en el 2024? Bueno, sí, yo creo que lo peor que se puede hacer, cuando dice qué ocurrirá cuando salga AMLO, lo peor es decir, ¿y será Claudia o será Marcelo o será? Eso es lo peor que puede pasar. Porque lo que tiene que ocurrir, yo lo hablaba en mi última lámina, la formación de cuadros, ¿sí? La formación de muchos liderazgos
regionales, pero no de un gran liderazgo nacional. Porque eso, aunque se quiera, no ocurrirá. Ese es un fenómeno excepcional. Entonces, no se deben buscar ya grandes liderazgos, sino que se deben crear políticos responsables con un poder obediencial acotado, ¿sí? Entonces, no más liderazgos de ese tipo. Son etapas de la transformación. Y nosotros tenemos que estar conscientes, López Obrador está consciente, Morena tiene que estar consciente, que esa etapa se acaba en el 2024. Y prepararse para esa etapa es justamente la de formar cuadros, formar muchos liderazgos pequeños, regionales, pero no los grandes liderazgos. Entonces, y eso es romper con la cultura presidencialista que caracterizó a los gobiernos priistas, y ahí sí también al PNR y al PRM, que sí tienen cosas en común. O sea, eso sí es algo que viene desde 1929, y que, bueno, en realidad poco a poco perdió eficacia y con López Obrador adquirió un brío, pero es diferente a los antiguos presidencialismos, el de López Obrador. Eso debe quedar claro, porque es, como lo señalé, un presidencialismo, sí, pero de ruptura y necesario para romper con el régimen neoliberal, que fue un régimen antidemocrático. Se tiene que consolidar la democracia, y la democracia se consolida justamente a partir de la forja de políticos profesionales que no necesariamente es que hayan estudiado una carrera como ciencia política, ¿no? Sino políticos que son formados ya con un cierto conocimiento técnico y con una base social que los va a mandatar. Creo que de eso se trata. Gracias, doctor. Mira, Dula María te pregunta, ¿Morena ha caído en el reformismo? Bueno, yo también lo señalaba, bueno, Morena, no el gobierno de López Obrador, Morena. Bueno, yo creo que Morena tiene muchos problemas en cuanto a su formación como partido político, claro. Tiene que aprender a vencer su dependencia de López Obrador, tiene que desarrollar estos liderazgos de los que yo hablaba, y en ese sentido, pues más que un reformismo, yo diría que tiene que aprender a vincularse con los movimientos sociales. Tiene que aprender a hacer la expresión de los movimientos sociales. Tiene que aprender a vincularse, por ejemplo, con el feminismo. Tiene que aprender a vincularse, por ejemplo, con los movimientos indígenas. Por cierto, que yo cuando mencionaba reforma agraria, no dije algo que me parece importante. La reforma a la autonomía de los pueblos indígenas, la reforma constitucional, que fue algo que cuando López Obrador fue a la región zapatista, en los años 90, quedó como un compromiso. Ese compromiso no lo ha cumplido López Obrador. Cuando López Obrador estuvo en el pasado septiembre en la región Yaqui, le dieron los pueblos una propuesta de reforma constitucional para los pueblos indígenas. Estoy esperando todavía que López Obrador dé esa respuesta. Y Morena tendría que vincularse con esos movimientos sociales y ser su portavoz, ¿sí? Lo peor que le puede pasar a Morena es convertirse en una agencia de colocaciones, ¿sí?
su construcción como partido de izquierda implica que debe saber ser la expresión de esos movimientos. Yo estoy aquí señalando dos, donde todavía Morena tiene que trabajar mucho, si es que quiere realmente ser un partido de izquierda. No, yo creo que eso todavía está en vías de ser. Entonces, más que llamarle reformista, diría que tiene que asumir esa responsabilidad, y esa responsabilidad solamente se asume teniendo esa capacidad de vinculación con los movimientos sociales. Si no se vincula, no tendrá capacidad para hacer propuestas legítimas, propuestas que tengan un consenso popular y que esté en condición de llevarla a las cámaras en su momento, o al Poder Ejecutivo o al Poder Judicial, de ser el caso. Gracias, doctor. Mira, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿qué amenaza a la cuarta transformación? Es decir, diferenciando de lo que es la cuarta transformación en toda la magnitud que esto implica y Morena, porque dice, ¿qué amenaza a la cuarta transformación? Por sus conflictos internos, por el chapulineo, por el oportunismo y por la no aplicación de sus principios. ¿Es Morena una amenaza para la cuarta transformación? Bueno, Morena es la esperanza de la cuarta transformación. La cuarta transformación no la puede hacer solamente en un sexenio. En un sexenio se pueden sentar las bases. Si Morena no se consolida como este partido político vinculado con los intereses populares, si Morena se construye como un partido agente decía yo, de colocaciones, como lo fue el PRI, como lo fue el PRD, entonces Morena no podrá construir la cuarta transformación. La única forma de hacerlo es convertirse en un medio de las demandas populares. Y saber hacerlo no es nada fácil. No es nada fácil hacer esa vinculación. Entonces, bueno, pienso en el Partido del Trabajo en Brasil. Pues fue construido a partir de este trabajo de base muy importante. Después también hubo una corrupción muy fuerte en el ejercicio del poder. Entonces, yo creo que Morena tiene que estar consciente de esa historia, la historia de estos partidos mexicanos que terminaron corrompidos y de otros países latinoamericanos. Pero el trabajo, insisto, es el trabajo de base. Y a partir de eso es que podríamos hablar de que la cuarta transformación se consolide. Sí, pero Morena tiene que trabajar mucho para que sea visto como no el partido por el cual, o no solo el partido por el cual el común de la población o la mayoría de la población quiere votar, sino el partido que es capaz de emprender las demandas sociales, las demandas de los grupos que están en la marginación, que están en la necesidad de una expresión política que está siendo obstaculizada. Gracias, doctor. Mira, hay otra pregunta de Santos Martínez. Dice, todo el mundo habla de la cuarta transformación como un cambio importante en México. ¿Usted cómo lo nombraría? ¿Y usted concibe que estemos en una etapa revolucionaria de las tres transformaciones previas? Bueno, yo lo hablé en la exposición. A mí me parece muy importante el triunfo de Morena, sin duda alguna, sin duda alguna. Yo lo enfaticé, pues en cuanto a la forma, decía yo, porque no se puede hablar de consolidación democrática hasta que haya una alternancia verdadera, una alternancia de proyecto, y ya la hubo. Y el contenido, pues el contenido tiene que ver
con estos principios que van más allá del neoliberalismo, que retoman las demandas populares, que se inspiran en la Revolución Mexicana. Y en ese sentido, yo creo que hay un avance importante, con lo que se ha hecho. Por supuesto que el triunfo electoral fue importantísimo. Y lo otro, pues la contención de la ortodoxia neoliberal no es poca cosa. ¿Sí? No es poca cosa tampoco lo que hemos visto. El planteamiento de una reforma, una contrarreforma energética, me parece importante. Hay algo de lo que López Obrador ha hablado y que me gustaría tener más datos sobre los contenidos de una reforma educativa. O sea, no la reforma administrativa de cuánto ganan los maestros y cuáles son los vales de despensa y cosas por el estilo, sino los contenidos que van a tener los alumnos. Si esta descolonización que yo hablaba, que en efecto desarrolla López Obrador en algunos de sus temas históricos, se articula, por supuesto, mucho más allá de lo que llega a decir López Obrador sobre la historia de México, sobre programas de estudio que realmente revitalicen, que descolonicen, que desmantelen el eurocentrismo, el occidentalocentrismo, que es lo que fundamenta el racismo. O sea, eso se tiene que hacer. López Obrador dice que se están revisando los planes y programas de estudio. Eso es muy importante. En fin, es un trabajo que lleva mucho tiempo. Yo sí siento que hay un avance. Siento que la mesura de López Obrador es la mesura de un político que entiende que hay poderes fácticos muy importantes, que los medios de comunicación están en su contra en más del 90%, y que tiene que lidiar con todo eso para poder ejecutar paulatinamente esta transformación. Entonces, yo veo sí una transformación en curso, en muchos sentidos marcha lenta, pero me parece que sí podemos hablar de una transformación y de un paulatino desmantelamiento del régimen anterior, ¿no? El régimen anterior, que desde mi punto de vista es el régimen, la alianza de facto PRI-PAN, que gobernó desde 1988 hasta 2018. O sea, ese régimen antidemocrático ya ha sido desmantelado. Se necesita consolidar. Pero claro que hay transformaciones que no son cualquier cosa. Gracias, doctor. Otra pregunta de Heriberto Acuña Campa dice, ¿cuál es el papel del INE para asegurar que los procesos sí sean democráticos y equitativos? Bueno, el vicio del INE ha sido que hay una representación partidaria detrás de él. Entonces, bueno, también hay que hacer una reforma al INE para que se garantice que los partidos ya no tengan cuotas de poder dentro de su consejo. Y en ese sentido, bueno, la garantía de que las elecciones sean transparentes y de que sea un proceso equitativo, que tengamos una democracia formal auténtica, pues es algo que se ha logrado mucho, pero indudablemente todavía hay mucho por hacer. Esa tendría que ser la labor del INE. En el actual consejo, pues ha tenido algunos pasajes muy cuestionables, como la elección de Coahuila, como la elección del Estado de México, en fin, diferentes momentos que hacen que no se le tenga todo la confianza, aunque hay que decir que finalmente el momento más importante, que fueron las elecciones del 2018, a pesar de todo, pues fueron unas elecciones exitosas, y las elecciones del 2021
también lo fueron. Hace un momento yo también decía en mi exposición de que la misión del gobierno de López Obrador, de Morena, de la Cuarta Transformación es la consolidación de la democracia. Ahí yo señalaría que con todos los peros que le podemos poner al INE, no ha sido del todo un obstáculo para esta consolidación democrática, no por la virtud de los consejeros, sino por el movimiento social que está detrás. Entonces, claro, lo ideal es hacer una renovación y que ya esta sospecha de los intereses partidistas desaparezca. En ese sentido, claro, que la reforma electoral tendría que contemplar este aspecto para que ya no tenga nadie ninguna duda de la eficacia del INE. Gracias, doctor. Mira, otra pregunta. Dice, ¿es la derecha de hoy en México una amenaza para la Cuarta Transformación? Podría serlo, claro que sí, porque la oposición tiene un antecedente antidemocrático, como he señalado. Entonces, puede haber una restauración de esta alianza que busque evitar el desarrollo de los partidos de izquierda. Ninguna reforma es irreversible. Entonces, sí, por supuesto que pueden ser un obstáculo. Bueno, en estas elecciones del 2021, la Cuarta Transformación es algo más que los programas sociales y que los grandes proyectos que tiene el actual gobierno. Pero podríamos dar por hecho que si hubieran obtenido la mayoría, hubieran detenido las obras, ¿no? Lo han intentado de diferentes formas en diferentes momentos. Eso no es la Cuarta Transformación, pero sí es parte importante del gobierno de López Obrador. Entonces, la oposición de la alianza PRI-PAN, del Va por México o el Frente Cívico Nacional que está en formación, es una agrupación contraria a esta visión de izquierda. Entonces, eso es perfectamente válido. El sentido de la pregunta es si puede echar a andar la idea de esta transformación que, como yo lo he señalado, en buena medida implica la recuperación de muchos principios que vienen de la Revolución Mexicana y la consolidación democrática. Me parece que en algunos sentidos sí sería una oposición que no buscaría, por supuesto, darle continuidad a lo que entendemos por Cuarta Transformación, ¿no? Claro que es opositora y claro que de ganar, pues echarían abajo varios elementos del gobierno actual que están en el entendido de una Cuarta Transformación como derechos sociales a partir de programas y bueno, como esta contención de la agresividad neoliberal, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro que por eso es oposición, ¿no? Lo peligroso sería que la primera parte de mi respuesta, que implicara la restauración del sistema de partidos que se propuso evitar el acceso al poder de la izquierda partidaria. Eso sería lo más grave. Gracias por tus respuestas, estimado doctor Mario Ruiz. Pues miren, ya estamos llegando al final del tiempo de la exposición del día de hoy. Queremos agradecerte, doctor, tu participación, tu tiempo por haber estado aquí con nosotros en este evento del Instituto Nacional de Formación Política, de la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política y de la Secretaría de Jóvenes. Agradecerte mucho, agradecerles a todas y a todos que
que hayan estado presentes el día de hoy y pues decirles que hoy termina el segundo módulo de este ciclo básico de formación ético-político-crítica y que el miércoles próximo inicia el tercer módulo y pues entonces ahí nos estaremos viendo, lo estamos esperando y pues entonces ya hasta aquí la dejaríamos. Y otra vez, muchísimas gracias, doctor Mario Ruiz, por habernos acompañado. Esperamos que no sea la última y que pueda seguirnos acompañando en estos ciclos de formación política. Gracias a ti, hasta luego. Gracias a todos por su atención. Gracias, hasta luego y nos estamos viendo. Cuídense mucho. Ya dejar. Haremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización. Morena es el partido del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos regenerar. El Instituto Nacional de Formación Política, la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política y la Secretaría Nacional de Jóvenes de Morena agradecen tu participación en esta sesión. El contenido del material presentado es con fines educativos.